buenas tardes. Igual siempre es raro agradecer cuando uno le invitan a estas cosas en el centro en el que uno trabaja, pero bueno, gracias por haberme considerado para esta actividad. Veo varias caras conocidas que ya me han escuchado soltar este rollo antes. Les pido perdón porque no vengo con nada muy nuevo, entonces hay algunas cosillas por ahí que se van a repetir, pero bueno. Ya hace algún tiempo que estoy trabajando en una línea de investigación que trata de revisar críticamente la idea de derechos fundamentales, entendiendo que esta forma parte de los dispositivos propios del Estado moderno, ¿verdad? A través de los cuales la burguesía ha logrado consolidarse como clase hegemónica. Y siempre les cuento un poco a quienes cultivan disciplinas o ciencias o lo que sea distintas del derecho, que el derecho todavía está anclado en la modernidad. Todo lo que ha pasado en las ciencias sociales en los últimos 50 años no ha pasado por el derecho. Por lo tanto, en el derecho todavía hablamos de categorías abstractas, de derechos universales, de estados prepolíticos desde los cuales se constituye y se justifica el Estado de Derecho, los derechos y la propia política. Por lo tanto, es una situación, podríamos decir, epistémicamente un poco rara. Pero como profesor de Derecho me sirve mucho participar de estos foros porque me permite probar algunas ideas y algunas construcciones con gente que sabe más de lo que estoy haciendo que yo. Entonces se aprende en foros como este. Específicamente ahora voy a presentar algunas ideas en torno a los derechos sociales, tratando de entender un poco lo constitucional, no solamente la Constitución, sino que lo constitucional, de alguna manera como parte de ese orden de policía del cual habla Rancière y contra el cual ciertos sujetos se levantan tratando de romperlo y haciendo por tanto en ese levantamiento un acto político. De alguna manera esta ponencia voy a ir leyendo de repente, para no perderme. De alguna manera esta ponencia se sitúa desde una incomodidad que tiene una doble dimensión. Por un lado, una dimensión académica, ¿verdad? Porque en tanto académico del derecho, que he tratado de desarrollar, o trato de desarrollar alguna perspectiva más bien crítica de mi trabajo, de mi objeto de estudio, constato cómo se han consolidado las diversas formas a través de las cuales opera el paradigma jurídico moderno y cómo este paradigma forma parte finalmente de las actuales estructuras de dominación. Y por otro lado, en una dimensión un poco más activista, un poco más militante, una incomodidad que surge desde las dificultades que significa sostener ciertas reivindicaciones sociales, pero sin dejarse atrapar por las categorías propias del paradigma jurídico hegemónico, las que han sido pensadas para satisfacer intereses y necesidades distintas de aquellas necesidades que sostienen los sujetos que están en condiciones de subalternidad. De hecho, es interesante que en Chile las demandas sociales más significativas de los últimos años están vinculadas directa o indirectamente a los derechos sociales y a la efectiva protección de su ejercicio. Asimismo, es en los derechos sociales donde pareciera estructurarse un eje importante del modelo neoliberal chileno, tanto por la forma en que funcionan los mecanismos de financiamiento estatal diseñados para financiar las prestaciones sociales realizadas por empresas privadas, como por la forma en que la preferencia dada a los derechos de propiedad en el ordenamiento constitucional chileno ha configurado una determinada estructura de relaciones de poder a partir de las condiciones que determinan el ejercicio de los derechos, especialmente de aquellos de carácter social. La centralidad de los derechos sociales en el contenido reivindicativo de importantes movimientos sociales dan cuenta del valor que tienen no solo para su formulación teórica, sino que para la vida de importantes sectores de la sociedad. Sin embargo, la reivindicación social por la garantía de determinadas condiciones materiales de existencia en clave de derechos sociales ha debido enfrentar un complejo derrotero histórico que, especialmente en el caso chileno, está, creo que hay que reconocerlo, más bien lejos de contribuir a la superación de las relaciones de dominación de este estadio de desarrollo de la sociedad capitalista neoliberal.
En adición a ello, creo que es necesario revisar qué posibilidades tiene el discurso de los derechos para los movimientos sociales en el marco de un orden constitucional impuesto en dictadura, dada la evidente necesidad de que lo social irrumpa y desestabilice ese orden. Lo que sigue a continuación está estructurado más o menos en 3 capítulos. Siempre me gusta decir cuáles son porque no siempre llego hasta el final. El primero, más o menos, revisar críticamente la relación que hay entre derechos, modernidad y colonización. Luego, algunos comentarios relativos al orden constitucional chileno. Y finalmente, algunas palabras que son las más extensas en realidad, sobre subjetivación y la función que los derechos sociales tienen en esos procesos de subjetivación. Bueno, voy a tratar de ir más bien rápido porque ya consumí un tercio del tiempo que tenía destinado en la introducción. A ver, yo creo que es evidente, al menos para quienes trabajamos en el mundo del derecho, que el discurso jurídico de los derechos es un discurso que se construye al alero de una determinada concepción del hombre. Y digo hombre a propósito. ¿Cierto? Los derechos son derechos individuales, que en el contexto de las revoluciones burguesas sirven para proteger los intereses del hombre propietario. Esto es del hombre, el macho, egoísta, propietario, blanco y alfabetizado. Y sin embargo, el discurso a través del cual esos derechos son reconocidos es un discurso que se pretende a sí mismo universal, ¿verdad? Que se presenta como una reivindicación que favorece a todas las personas, en tanto todas las personas somos iguales, y en esa pretensión de objetividad esconde un contexto histórico, borrando la huella de su formulación. Entonces, toda esa huella histórica que permite entender por qué los derechos fundamentales aparecen en algún momento del siglo XVIII como reivindicaciones sociales, que tienen un reconocimiento normativo en declaraciones universales de derechos del hombre y del ciudadano. Toda esa huella se pierde y se presentan estos derechos como realidades, entre comillas, naturales, pero siempre en clave prepolítica. Estos son derechos que vienen de un estado de naturaleza, son derechos que vienen de un momento en el cual las personas se relacionaban entre sí al margen de la regulación jurídica de sus relaciones, donde podría imperar eventualmente la voluntad del más fuerte, donde podía imperar un velo de la ignorancia para salir de esa situación, pero siempre en esa clave, una clave más bien de derechos individuales de carácter prepolítico. Y a mí lo que me interesa destacar de este fenómeno es que los derechos sociales se han formulado en la misma clave. O sea, los derechos sociales todavía se reivindican desde mediados del siglo XIX como derechos individuales, evidenciando de alguna manera una cierta colonización del discurso constitucional a través del cual se vehiculizan los intereses de las clases subalternas. Yo creo que no es por nada que llevemos tanto tiempo reivindicando derechos sociales y hayamos ganado tan poco en estos últimos 150 o 170 años. Hay ciertamente en los derechos sociales una dimensión del discurso de los derechos que da cuenta cómo se ha configurado una cierta enunciación de saberes relegados, cuyo lugar de enunciación se encuentra completamente subordinado a un saber dominante que es justamente el paradigma de los derechos individuales. El discurso de los derechos en general forma parte de este aparato teórico que configura o que es funcional a ciertas formas de exclusión y de dominación y que han permitido consolidar un orden particular, ¿verdad? contra el cual intentan levantarse los sectores sociales que reivindican derechos sociales. La segunda parte de la ponencia, para que vayamos avanzando, me interesa mostrar cómo el ordenamiento constitucional chileno, el orden constitucional chileno, ha tratado de zanjar esas disputas políticas que hay entre distintos sujetos políticos, de alguna manera poniendo el aparato estatal del lado de los intereses de una de las partes en conflicto. Y específicamente en lo que se refiere al sistema constitucional de protección de derechos fundamentales,
parece evidente que este modelo mercantilizado ha generado no solamente una relación de jerarquía entre distintos derechos fundamentales, priorizando los derechos de libertad o de propiedad por sobre los derechos sociales, sino que además, al hacerlo, ha consagrado, ha petrificado una determinada estructura de jerarquías sociales. ¿Por qué? Se dice que la constitución política del Estado es la forma jurídica que se le da al poder, ¿cierto? En clave liberal, esa forma jurídica es básicamente una forma que busca limitar el ejercicio del poder. Esa concepción liberal, más bien tradicional, busca limitar el ejercicio del poder con el fin de proteger al individuo contra la intervención estatal. De modo tal de que tradicionalmente se entiende que la forma jurídica del poder se limita a dar una determinada institucionalidad, ¿verdad?, a ese poder. Sin embargo, hay una dimensión de la forma jurídica del poder que es no institucional y que dice relación ya no solo con cómo la Constitución regula el ejercicio del poder a nivel del Estado, sino que con cómo la Constitución regula el ejercicio del poder entre las personas, ¿verdad?, en clave más bien horizontal. Y eso es lo que hace precisamente el catálogo de derechos fundamentales. Cuando una Constitución protege derechos, estableciendo prioridades entre ellos, no está abrazando solamente una teoría de los derechos fundamentales, no está abrazando solamente una teoría de la interpretación constitucional, que es probablemente la parte más fome, ¿verdad?, de lo que estoy presentando ahora, sino que abraza también una teoría social, ¿verdad? Abraza una determinada concepción de las relaciones sociales que permite situar a ciertos sujetos en una posición de dominación y situar, por tanto, a otros en una posición de subalternidad. La forma como el derecho constitucional chileno regula el ejercicio de los derechos fundamentales y particularmente la forma como los protege y los consagra, da cuenta de que hay una opción política tomada en dictadura que busca zanjar este conflicto social, esta lucha social que se vino desarrollando particularmente durante el siglo XX en Chile en favor de uno de los actores en disputa. Eso es lo que de alguna manera explica que los derechos sociales tengan este nivel de mercantilización y que se sitúen permanentemente en una lógica de subalternidad respecto a los derechos de propiedad. Basta pensar en cómo se vehiculizaron las demandas sociales relativas al derecho a la educación y cómo respondió el Estado a esas demandas, y también revisar cómo podemos vincular la demanda por un sistema de seguridad social justo en clave de distribución del poder, ¿verdad? Porque pareciera que No Más AFP solo busca pensiones dignas, pero detrás de esa reivindicación social no hay necesariamente, o al menos no explícitamente, una demanda social por la desconcentración del poder, ¿verdad? Y hay algo ahí que evidencia cómo es que hay ciertas formas discursivas o cómo es que hay ciertos derechos que han sido situados en una posición de subalternidad y que siguen operando en ese nivel. De modo tal de que lo que conocemos como la Constitución del 80 no es solo un diseño normativo que se enmarca dentro de una determinada corriente del constitucionalismo moderno, sino que es, junto con lo anterior, un complejo entramado de dispositivos de dominación a través de los cuales se configura la estructura política de la sociedad. Y ahí estoy pensando no solamente en la Constitución, no solamente en los enclaves autoritarios o en las trampas contra mayoritarios, estoy pensando también en una teoría de la interpretación constitucional dominante, ¿verdad?, en estas claves esencialistas desde las cuales se entienden los derechos fundamentales, como si estas fueran categorías que tienen contenidos que van más allá de las relaciones sociales. Estoy pensando también en las prácticas de los tribunales, estoy pensando ciertamente en el Tribunal Constitucional, estoy pensando ciertamente en cómo se enseña derecho en las escuelas de derecho, ¿ah?, como si detrás
de la norma, detrás del código, no hubiera una relación social de conflicto, simplemente un código que el estudiante tiene que memorizar y luego repetir en algún momento. Eso forma parte de los dispositivos que le permiten a la burguesía consolidarse como un sujeto hegemónico y colgarse, o más bien utilizar el derecho moderno para ese fin, para conseguir ese objetivo. Lo complejo de este diagnóstico, y ya estoy llegando a la hora, voy a tratar de apurarme, lo complejo de este diagnóstico es que los derechos sociales forman parte de esos dispositivos de dominación. Y aquí es donde siempre empiezo a tener algunos problemas con mis colegas militantes de distintos sectores, porque todas, o la gran mayoría de nuestras demandas sociales del último tiempo han sido vehiculizadas a través del discurso de los derechos. Educación, salud, seguridad social, medio ambiente, en alguna medida también género, el trabajo propiamente tal. Y sin embargo, yo creo que de alguna manera debiéramos empezar a revisar críticamente en qué medida los derechos sociales forman parte de ese orden policial, en qué medida los derechos sociales determinan los procesos de configuración del sujeto en la medida de que un determinado contenido de los derechos sociales forma parte de ese complejo orden socioeconómico que está más allá del control del sujeto, ¿verdad? Los movimientos sociales de alguna manera hemos estado reivindicando derechos sociales desde una determinada preconcepción de los derechos, que es más bien funcional al paradigma jurídico moderno y a los intereses que ese paradigma protege, antes que a los intereses de las clases subalternas. Y probablemente esa dificultad se deba al hecho de que no hemos revisado suficientemente qué dimensión de los derechos sociales es funcional a las relaciones de subalternidad, de subordinación, en la que muchas veces estos sujetos se encuentran, para distinguir qué dimensión del discurso de lo social que se reivindica a través de los derechos individuales podría eventualmente tener la potencia suficiente para sacudirnos de alguna manera los efectos de esa condición de subalternidad. Pues ciertamente lo social es clave en la configuración de nuestras vidas, ¿verdad? No es algo a lo cual debamos renunciar, pero parece que abrazar sin más el discurso de los derechos entorpece el proceso de construcción de un sujeto político antes que favorecer esos procesos que podrían eventualmente terminar con las relaciones de dominación. Y bueno, escuchando un poco a Máximo, ¿verdad?, esta mañana, se me ocurrió que eventualmente uno de los problemas que podría haber en la forma como estamos reivindicando los derechos sociales es que lo estamos haciendo desde una perspectiva más bien subalterna, es decir, abrazando el fracaso, ¿verdad?, resistiendo contra el poder, pero sin cuestionar realmente cómo se configuran los límites dentro de lo cual lo social, dentro de lo cual el derecho social se ejerce y se disputa. Probablemente si estuviéramos dispuestos a renunciar a parte del contenido, entre comillas, moderno de los derechos sociales para pensar lo social en una clave más bien antagonista, podríamos identificar qué dimensión de los derechos sociales tiene efectivamente un potencial emancipatorio, pero qué dimensión tiene marcadamente una dimensión más bien funcional a la dominación. Porque no hay que olvidar que finalmente los derechos individuales forman parte del aparato teórico de la modernidad, y ese es el aparato teórico con el cual la burguesía logró consolidarse como sujeto en posición dominante. Bueno, eso es más o menos lo que he estado trabajando. Hay varios y varias alumnas y estudiantes y tesistas del seminario en el cual estamos trabajando estas cosas, así que gracias también por venir.
Y nada, quedo atento a los comentarios y preguntas posteriores. Muchas gracias.